Hola Carloncho, hola desafinados. Pasó el 14 de noviembre, pasaron las elecciones legislativas, después de esas convulsionadas paso, y ahora tenemos ante nuestros ojos la realidad. La realidad, una realidad que tiene diferentes caras según desde donde se la mire. Por supuesto que la oposición política en el país ve como si todo fuese un triunfo, como si el camino del país es acercarse nuevamente hacia el camino de las ideas y de la gestión del expresidente Mauricio Macri o todos sus aliados, toda esa gente muy ligada a los grupos de poder van a ver o van a querer ver o van a querer informar como que todo está encaminado hacia ese punto. Pero también están los otros puntos de vista. Los puntos de vista en los que muchos creían que era imposible tratar de revertir, aunque sea un poco, el resultado de las PASO. Y un punto fundamental es lo que fue provincia de Buenos Aires. Y esto también, de la misma manera, lo llevamos a otros lugares donde se ha remontado, se ha dado vuelta o se ha achicado de una manera formidable la diferencia en el resultado de las pasos. ¿Qué pasó? A ver, esta fue una elección de pandemia, una elección en pandemia. La gente fue y votó en base a los resultados durante 2 años de esta tragedia mundial, de nuestra tragedia nacional que costó tantas vidas, tantas vidas. Son elecciones de medio término. En 2023 volveremos a elegir presidente, pero ahí ya las condiciones van a ser diferentes. Van a ser dentro de condiciones normales, si es que todo sigue como parece que está caminando este tema de la pandemia. Y bueno, la gente, el pueblo podrá sí elegir bien entre dos modelos, entre los resultados de dos modelos. La gente puede elegir el resultado del modelo que dejó el macrismo, que dejó, como decimos, el peor de las rocas en el camino fue esa deuda con el Fondo Monetario Internacional, que va a costar muchos años en resolver y en traer un poco de paz económica hacia las arcas del Estado y las arcas del pueblo. Arranca una etapa donde el gobierno ahora sí va a tener las manos sueltas como para tomar decisiones, como para avanzar con políticas concretas, políticas que generen trabajo. Se produjo un crecimiento económico muy grande, casi 10%, eh, mucho mucho más que lo que fue el 2019 de Macri sin pandemia. Eh, una cosa que yo le veo buena cuando comenzó la pandemia es que el gobierno dijo que quería priorizar la vida por sobre la economía y que eso iba a tener un costo. Bueno, tuvo el costo. El tema es que por ahí mucha gente o no lo ha comprendido porque quizás la pandemia no le tocó de esa manera que digo de o no se enfermó, no lo pasó mal o no se le murió nadie o no se murió, ¿verdad? Pero cuando pasa la tormenta, ya obvio, y por suerte la gente empieza a mirar con otros ojos, no vamos a quedar enganchados en las muertes de las pandemias, si no, no avanzamos más. Pero son cosas para tener en cuenta. Ahora, todo ese dinero, toda esa movida, el esfuerzo que realizó el gobierno para que no haya tantos muertos, que era rearmar todo el sistema de salud que ni siquiera era un ministerio, tratar de levantar todo lo que estaba destruido. No había absolutamente insumos en los hospitales, estaba todo destruido. Y así se enfrentó la pandemia. Por eso se cerró
se tomaron un montón de medidas en las que nadie sabía nada, pero todo el mundo opinó. De pronto vos escuchabas a gente común hablando de cuáles son las medidas que hay que tomar, hablando de virus, hablando de vacunas, hablando de todas las cosas que no sabemos. Los especialistas que hablaban también, muchos según qué pensaban ideológicamente, era el discurso científico, bajaba con esa línea. Incluso hubo varios científicos, algunos del CONICET, que estaban en las listas de la derecha en estas elecciones. Mucha gente que negó la pandemia. No nos olvidemos de que mientras nosotros estábamos todos guardados, cuidándonos, la oposición convocaba a marchas donde muchos de los que salieron incluso puteando por televisión, un tiempo después morían, se contagiaban y morían. Eso no le importó a nadie, eso a los dirigentes no les importó. Los mismos dirigentes, muchos se han enfermado, diciendo que no existía el virus, diciendo de que no era tan así, y diciendo que era solamente para coartar las libertades. Hemos asistido a una cosa muy loca. Yo me pregunto, nosotros los argentinos, ¿en qué momento analizamos muchas de las cosas que nos pasan? ¿Por qué tratamos de tomar como que son normales muchas cosas? ¿Es normal una quema de barbijos? ¿Es normal llamar a movilizar cuando estamos con un virus que nos cortó las cabezas, nos cortó las piernas a nosotros y al mundo? Murieron millones de personas en el mundo. Y nosotros, los argentinos, tomamos como que todas las cosas son normales, como que es igual, como que no pasó nada. ¿Cómo podemos estar así? Yo me pregunto, ¿cómo podemos estar así? ¿Cómo podemos ignorar las cosas que suceden, que sucedieron? Yo veía, ¿no?, a Macri autorizado a viajar, a ver a un jeque. Tenía una reunión con un príncipe en medio de esta causa, y yo veía el rostro de las familias de los submarinistas que todavía tienen los cuerpos de sus seres allá a cientos de metros en las aguas heladas del sur. Esas familias, esas madres, esas esposas, esos hijos devastados, imaginando dónde están esos cuerpos, observando a Macri sonriendo con su valijita con rueditas, yendo a tomar el vuelo de Air France, que lo va a llevar a unas hermosas vacaciones. ¿Cómo nos acostumbramos a eso? Yo digo, pensar que todavía no tenemos calcos que dicen las Malvinas son argentinas, vemos excombatientes, vemos que la tragedia que marcó la Argentina, una de las tragedias de las guerras Malvinas, sigue presente las tragedias, porque siguen presentes las víctimas, la gente que ha sufrido esas pérdidas. Entonces, ¿por qué dejamos de lado a estas familias de los 44 submarinistas? ¿Por qué? ¿Por qué permitimos todo esto? ¿Qué es más importante? ¿El dinero? ¿Es más importante odiar? Porque yo digo, mucha de la gente que votó a quienes los reventaron a tarifazos continúan defendiéndolo, alimentándose de un odio, sí, por lo general de un odio, un sinsentido que no admite la repregunta. No se puede nunca repreguntar. Yo he visto a Alberto Fernández asistir a entrevistas a canales opositores y que se enfrentó a periodistas con preguntas todas venenosas. Y cuando nosotros, digo, el ciudadano común, los que miramos la tele, los que leemos los diarios, vemos esas entrevistas y vemos que le preguntan si te gusta esta comida, cómo dormís, qué música escuchás, y después vemos como a Fernández
le tiran misiles por todos los costados. No hicimos nada, no nos pasa nada a nosotros. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo podemos permitir un montón de estas cosas? Sin ir más lejos, sin ir más lejos. Ayer hubo un suceso espantoso. En el acto de festejo de Milei, un custodio corre en el escenario con el arma en la cintura, destraba la cartuchera que ajusta la pistola al cinturón, señala a alguien del público y ya se lo ve con la posición de desenfundar, y una vez que uno desenfunda, ¿para qué es un arma? Y no es orientado a alguien, estaba la multitud de su mismo, estaba su gente ahí festejando. Yo me pregunto, si estos tipos son capaces de apuntar un arma contra su propia gente, ¿qué le harían a los demás? Estaba hablando esa candidata que dice que reivindica la dictadura, una negacionista de los crímenes de lesa humanidad, que marcaron a la Argentina, por generaciones. ¿Por qué tenemos que soportar esto? ¿Por qué tenemos que soportar esto en nombre de la democracia? ¿Esto es la democracia? ¿Permitir que un mafioso con una pistola apunte? Y pensemos, ¿a quién apuntó? Apuntó a un candidato, a su quinto candidato, porque estaba en pedo. Me pregunto, cuando hay un borracho, ¿se resuelve sacando un arma? Yo también me pregunto, si mi quinto candidato, el que se va a jugar por mí en el Congreso, el que va a votar leyes para la nación, para el pueblo, borracho, ahí, si querés mamate en tu casa, mamate en una fiesta, mamate en el ámbito privado, pero ¿sabés que está siendo televisado? Digo yo, Milei y todos sus candidatos ¿no se pronuncian ante esto? A ver, puede ser que no se pronuncie porque les conviene, pero a la gente que votó a Milei, ¿no le hace ruido esto? Estos son tipos que arrancaron el acto diciendo libertad, 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 mientras amenazan con prender fuego el Banco Nación, con pisar con un auto a candidatos opositores, con decirles zurdos de mierda, te voy a prender fuego, te voy a pasar por encima. Todo eso pasa en la Argentina y nosotros nos acostumbramos y después yo siento como que hay una gilada muy grande mirando, quizás como el marihuán hacía pozos por la Patagonia, creo que encontró más dinosaurios que el dinero acá que decían buscar. ¿Por qué soportamos tanto? ¿Por qué tenemos que aguantar? Esto pasa en la Argentina y esta es la realidad. Sí, la realidad también es que ganó María Eugenia Vidal, una persona que no sabe, vos no sabés de dónde sacó el dinero y vos sabés que es dinero sucio. Pero vos lo votaste. Vos sabés, vos te haces al gil. Vos sabés que la plata no era de ella. Vos sabés que la causa de los aportantes truchos, ¿entendés? Sabés de qué te estoy hablando. Aportantes truchos. Sabés todos los negociados que hicieron. También sabés de que perdió en la provincia de Buenos Aires un lugar que no puede ni pisar y se recicló para la ciudad de Buenos Aires. ¿No les hace ruido? Yo sé que Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, vive a espalda del país. Yo sé que la ciudad de Buenos Aires se caga en el resto del país. Le importa 3 cominos la gente que no tiene trabajo, los pobres, los extranjeros que trabajan acá, el hospital público. No le importa la educación pública. Vidal dijo, ¿qué es eso de tantas universidades por todos lados?
se va a acabar. Una persona, Vidal, que no terminó los hospitales porque dijo que eso es hacerle daño al pueblo, es seguir gastando en hospitales. Ya estaban para inaugurarse esos hospitales. ¿No te hace ruido? ¿No te hace ruido que la reta, la justicia lo llame para que diga, bueno, a ver hermano, ¿dónde están las 54 escuelas que decís que construiste? ¿Dónde está todo eso? Pero está bien, esta es la democracia. A ver, digo yo, cuando yo tengo que ir a poner un voto, yo sí sé que la gente está enojada. Sé que la gente está enojada y sí hay mucho ruido dentro de la coalición oficial. Muchos plantean de que es un peronismo que le falta peronismo y crecimos un 10% pero todavía no derrama. Hay que volcar, empezar a volcar eso. Quizás, a ver, el aporte de las grandes fortunas que dejó a Cambiemos a la vista defendiendo a los ricos y al gobierno defendiendo a los trabajadores. Lo mismo pasó con la ley de etiquetado. Tenemos que ver eso. Tenemos que ver quién está a favor y quién está en contra del congelamiento de precios. Sí, esos precios que vos puteás, que te suben. Hoy fui a una casa de telas y me decía, y todo aumenta, todo aumenta. Lo que pasa es si nadie controla. Y después cuando vienen los controles, eso es atentar contra la libertad. Contra la libertad. Dicen que no van a venir las inversiones por los impuestos que hay, por la falta de seguridad. Las inversiones te están viniendo. Yo creo que todo va a caminar mucho mejor, porque es como que hemos, aunque sea también autodecretado, no te digo un final de la pandemia, pero sí las actividades. Y la coalición de gobierno ya comienza a tomar las calles. Es más, Alberto Fernández invitó a todos para el miércoles 17, el Día de la Militancia, un acto en Plaza de Mayo. Muy raro en un Alberto Fernández eso, pero esa es la realidad. Hay que tomar la iniciativa. Y sí, el peronismo tiene de todo. A veces es un quilombo, pero hasta ahora es el único que nos ha dado algo. ¿Alguno conoce, y por favor que me lo diga, algo que le haya dado la derecha? A las clases populares, al laburante. ¿Alguna vez les dio algo? Yo sé que no todo se hace con la plata del Estado. Entonces busquemos ideas, busquemos cómo resolver con trabajo genuino para esas personas que lo perdieron todo en estos años. La riqueza se concentró tanto que ya sabemos dónde puede estar, pues son muy pocas manos. Bueno, hay que poner mayores cargas sobre esos activos personales, que son una herramienta también para favorecer a la producción. Si no vamos a poder avanzar. Dentro de todos los resultados, Kicillof, que fue uno de los que se puso a la cabeza, que se puso al hombro, él y toda la militancia, esa militancia que yo la vi, de salir casa por casa a explicar lo que la televisión no te explica, lo que los medios no te explican, lo que la mesa de Mirta Legrand no te explica, toda esa paparruchada que vemos no te lo explica. Entonces me pareció excelente a esa militancia saliendo a hablar con los vecinos en todos los barrios, saliendo a hablar con los vecinos. Toda esa militancia, todo eso contribuyó a la discusión política. Acá lo que falta es discusión política, que las bases, que la gente discuta política, no escuche a un tarado o escuche a otro tarado y repitan lo que dicen los tarados. Acá hace falta que vos, que yo, hablemos con el tipo de enfrente, hablemos con el compañero de trabajo y hablemos realmente de qué pensamos de la economía, de qué pensamos de estos grandes temas. No, decir, no, lo que pasa es que vos, como no te gusta Macri, habla del submarino. Sí, el submarino existe. ¿Qué vamos a dejar de hablar del submarino? ¿De la deuda externa?
del Fondo Monetario, dejamos de hablar, porque si no estamos hablando del gobierno anterior. No, está bien, está bien. No hablemos más del gobierno anterior si querés, si queremos, pero hablemos de estos problemas reales, de cómo resolvemos esto. Esto se resuelve, el camino, las puertas abiertas que quedaron son buenísimas. De acá en más a mover todo para que haya producción, para que haya trabajo, para que los que se cayeron fuera del sistema entren. No podemos dejar jóvenes fuera del sistema. Niños con baja educación, chicos con hambre que no se pueden educar, toda esa devastación que a la derecha no le importa. Bueno, compañeros del gobierno, esta es la tarea. Siempre se habla de liberación o dependencia. Bueno, esta es la tarea. Hay una frase que siempre se repetía, ¿no?, histórica, que dice: el peronismo será revolucionario o no será nada. Bueno, yo sigo pensando lo mismo. El peronismo tiene que ser revolucionario, si no, no va a ser nada. Entonces, aprovechar esa militancia, esa juventud, todas esas cosas que tenemos para transformar este país, para que este país sea nuestro, para que este país no se lo fuguen, no se lo lleven los 10 vivos de siempre. Y no les tenemos que dejar pasar, no tenemos que normalizar todas estas porquerías que nos pasan, nos faltan, a los que nos tienen acostumbrados día a día. Yo veía ayer, ¿no?, el festejo del búnker de Juntos por el Cambio. Bueno, que ahí va a venir otro despelote, porque Milei recontrarreputió a Larreta y a todos ese grupo, mientras se juntaba con Macri, Bullrich coqueteando con Milei. Bueno, ahí va a haber un terrible quilombo. Digo yo, vos, por odio, por antiperonismo, ¿vas a dejar que estos tipos te bombardeen de nuevo? Eso, no, estemos atentos y participemos, discutamos. Tenemos un país caído abajo, en ruinas, tenemos que reconstruirlo. Seamos inteligentes como los animales, como las hormigas, que ellos no se suicidan. Ellos trabajan en grupo, coordinados. No nos suicidemos. No nos suicidemos. De acá en más, estos 2 años, trabajemos todo. Seamos críticos, no le tengamos miedo a la crítica, porque gracias a la crítica, a esa carta que cuando Cristina la mandó, muchos del gobierno dijeron: es medio golpista, rupturista. No, hay que corregir las cosas que no están bien. Y decirlas, no taparlas, no esconderlas, ni con caritas lindas, ni con hermosas frases. Entonces, este gobierno, si dice una cosa, la tiene que hacer. El gobierno nacional, si dice algo, lo tiene que hacer. Con el movimiento obrero, con los estudiantes, con toda la clase trabajadora, con los profesionales, avanzar y tener el país que nos merecemos. El país que nos merecemos.